Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. 4 en punto de la tarde. Bienvenidos al programa. Soy Idania Chirinos, como siempre. Un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. Millones de estadounidenses son los que hoy viven la fiebre del Black Friday, aunque con menor intensidad, como los vemos en las imágenes, porque la llegada de Internet ha disminuido el volumen en los centros comerciales. Sin embargo, el mercado ofrece todo tipo de artículos a bajos precios. Ropa y electrodomésticos están entre los productos más apetecidos por los compradores. Paola Serna se encuentra en uno de los centros comerciales más grandes de Miami y nos tiene el reporte de hoy. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, sigue llegando las personas aquí al centro comercial para aprovechar estos descuentos, 50, 60, hasta el 80% he visto en algunas tiendas. Es imposible no antojarse y no dejarse provocar por estas ofertas tan tentadoras. Les cuento un poco de las cifras que da la Asociación Nacional de Ventas al Detalle aquí en los Estados Unidos. Según los pronósticos, alrededor de 116 millones de estadounidenses planean realizar cualquier tipo de compra el día de hoy, este viernes negro. Ayer alrededor de 34 millones de personas aprovecharon también los descuentos del jueves, el día antes, pues a las ofertas de Black Friday, y les cuento que se calcula que este año, a partir de hoy, viernes negro, y hasta que se termine el año, hasta el 31 de diciembre, las ventas superarán los 600.000 millones de dólares. Es una enorme cifra que incluso supera la del año pasado en cerca de un 4.5%. La ropa de mujer, los accesorios, también los electrónicos, pues siguen estando como uno de los primeros o de los principales productos que vienen buscando las personas que pretenden comprar el día de hoy. Esperamos que vengan muchas personas al mall. Tenemos bastantes ofertas buenas en muchas de las tiendas. Hay tiendas que tienen 25%, 50%, hasta 70% de descuento en la tienda completa. Entonces esperamos que muchas personas vengan a coger esas ofertas. Bueno, siempre los productos de mujeres, ropa, electrónica son bastante populares para las personas y aquellos regalitos que las personas están buscando comprar para las Navidades. Sí, nosotros siempre trabajamos muy cerca con la ciudad de Sweetwater y con Miami-Dade Police Department para asegurarnos de que esté bien asegurado el centro, y siempre hay que estar mirando a sus alrededores, pero esperamos que sea una temporada segura. Les comento también que de acuerdo a la misma Asociación de Ventas al Detalle aquí en Estados Unidos, a través de Internet son mucho más las personas que están aprovechando los descuentos de este viernes negro. Se calcula que el día de hoy se hagan ventas por alrededor de 5.900 millones de dólares a través de Internet. Esto va a ser únicamente superado el próximo lunes, que es el lunes cibernético, con 7.800 millones de dólares que se venden en ese día. Sin embargo, hay personas que aún disfrutan todo lo que tiene que ver con venir al centro comercial, poder ver las ofertas, poder comparar y también poder mirar, observar directamente los productos, y es por eso que prefieren venir, así sea que tengan que hacer filas, a los centros comerciales.
y por las promociones que estuvimos analizando, viendo por internet, y vimos que hay buenas ofertas, y lógicamente ayer ya estuvimos comprando, anteayer, y hoy por la cantidad de gente ya algunas cositas nomás, ya por la cantidad de fila que se tiene. Muchas marcas buenas con precios excelentes, entonces venimos a aprovechar y llevar bastantes cosas. En el tema de seguridad también les comento que los centros comerciales y en general las ciudades se preparan para evitar pues que se produzcan robos, sobre todo al interior de los vehículos, que las personas dejan muchas veces los paquetes, pero también la alerta se da para las personas que reciben ofertas a través de sus teléfonos celulares y de sus tabletas, a través del email, que verifiquen bien la fuente donde vienen estas promociones y que si son promociones demasiado llamativas, si ven que es un 99% de descuento o algo más de un 90% lo que reciben en sus emails o en sus tabletas, en sus teléfonos celulares, que verifiquen bien antes de compartir cualquier tipo de información, sobre todo de tarjetas de crédito, ya que en este momento también las personas, los ladrones andan buscando víctimas y es por eso que hay que estar muy atentos para evitar convertirse en una de ellas. Es la información desde Miami, soy Paola Serra para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Es el Black Friday y este Viernes Negro nos deja esta imagen del día de hoy. Esto es en Brasil, donde decenas de personas se congregaron en un almacén de Sao Paulo para comprar televisores en el inicio de la jornada de rebajas, porque el Black Friday no solo es en Estados Unidos, y es algo global. Los vendedores apenas tuvieron tiempo de abrir el contenedor con los electrodomésticos que fueron tomados por los clientes en cuestión de minutos. Y en medio de toda esta locura del Black Friday hay que tener cuidado. Los especialistas llaman a la cordura y a la precaución. Recuerden que ayer hablábamos con Maximiliano Cantis, él es especialista en seguridad informática de SED. Y es válido recordar los consejos que nos daba si su opción es comprar por internet. Así que escuche, aún hay Black Friday por delante y sobre todo hay otro Cyber Monday posterior. Escucha. Para que el sitio sea real, el candado verde HTTPS. Leer la política de devolución antes de comprar y leer lo que piensan otros compradores de ese mismo producto que queremos comprar, como para tener otras opiniones. Recuerden bien, recuerden lo que dicen los especialistas si su opción es internet. Continuamos con más. En la tarde de NTN 24 revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. El mandatario, acompañado por su esposa, fue recibido con honores tras su llegada a la isla. En la primera visita de un jefe del Ejecutivo español a La Habana, en los últimos, oigan bien, en los últimos 32 años. Pedro Sánchez se reunió por media hora con el líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, y tras el encuentro anunció dos acuerdos, uno cultural y otro de consultas bilaterales. En el marco de esta visita oficial, Loren Salet, preso político venezolano, excarcelado por el régimen de Nicolás Maduro y desterrado a España, publicó un video a través de sus redes sociales. Loren Salet, que se ha convertido en un activista por los derechos humanos, le pide al presidente Sánchez abogar por la libertad de los presos políticos en Venezuela, en Cuba y en otros países del mundo. Mi nombre es Loren Salet, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2017, y quiero darles un mensaje. Hace tan solo un mes me encontraba en los calabozos de la terrible cárcel política del SEBIN, en Caracas, Venezuela, y ahí estuve sometido por más de 4 años a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y nunca se me realizó un juicio. Hoy me encuentro desterrado en la ciudad de Madrid, en España, y desde aquí quiero darle mi más profundo agradecimiento a todas las personas, instituciones y gobiernos del mundo que se solidarizaron con mi causa. Hoy, en los 30 aniversarios del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia y en víspera de cumplir los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quiero solicitarle a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y especialmente al presidente Pedro Sánchez en su visita a Cuba, que abogue por la libertad de los presos políticos de Cuba
y de Venezuela. A la Unión Europea, quiero pedirle que no cesen sus esfuerzos por lograr la liberación de Raif, que se encuentra injustamente detenido en Arabia Saudita, y Oleg, recientemente galardonado con el premio Sájarov y que se encuentra en una terrible cárcel polar en Rusia. La libertad y los derechos humanos es una causa universal que nos debe unir a todos. Gracias. Es el mensaje de Loren Salet. Algunos representantes del Parlamento Europeo se han unido a esta petición. Por ejemplo, Beatriz Becerra, a través de su cuenta de Twitter, cuyo mensaje dice: desde el Parlamento Europeo me uno a la petición de Loren Salet, Premio Sájarov 2017 Venezuela. Libertad inmediata para todos los presos políticos, entre ellos los otros premios Sájarov que siguen encarcelados, Raif Badawi en Arabia Saudita y Oleg Sentsov en Rusia. Es noticia el rescate que ha hecho Salvamento Marítimo en España de unos 800 migrantes que han llegado a las costas. Las autoridades creen que posiblemente decenas estén desaparecidos luego de que sus embarcaciones se hundieran. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene este reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. En las últimas horas, Salvamento Marítimo rescató en las costas de este país a casi 800 migrantes que llegaron en pateras. En estos momentos se están buscando a varios desaparecidos que se habrían perdido en alta mar. Las últimas 24 horas han sido complicadas para Salvamento Marítimo, que ha rescatado en el mar de Alborán a un total de 778 migrantes de origen subsahariano y marroquí que viajaban en 14 pateras. Luego de recibir la atención primaria por parte de la Cruz Roja Española, estas personas fueron trasladadas a distintos centros de acogida en ciudades como Almería y Málaga. Además, Salvamento Marítimo se encuentra buscando a 14 personas que habrían caído de una de las pateras, según informaron los propios rescatados. Para el Real Instituto Elcano, la llegada de migrantes de manera irregular es uno de los temas que más preocupa y que debería ser evitado según la mayoría de países europeos, con excepción de España, demostrando así el alto nivel de solidaridad que existiría en este país. A pesar de que este año han llegado ya alrededor de 54.000 inmigrantes irregulares por vía marítima, y eso supone mucho más de lo que nunca ha llegado a las costas españolas en nuestra historia, a pesar de eso, impedir la inmigración irregular está a la cola, es el último de los objetivos de los españoles respecto a la política internacional. En lo demás coincidimos con los europeos: luchar contra el cambio climático, combatir el terrorismo yihadista, son las prioridades de los españoles. Es muy notable e indica además que España sigue estando de alguna forma vacunada frente a un tipo de discurso o política que basa en la lucha contra la inmigración o la xenofobia su principal alimento, digamos, ¿no? Según este mismo informe, son Bélgica, Alemania, Holanda y Suecia los países en donde sus ciudadanos están más en contra de la llegada de migrantes irregulares a sus territorios. Televidentes de la tarde, y otro de los datos que presenta este informe del Real Instituto Elcano es que la forma de ser de los ciudadanos españoles es uno de los aspectos que más valoran las personas que viven en el resto de Europa. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia un escándalo al interior del ejército en Chile. El comandante en jefe de la institución admitió que uniformados están siendo investigados por vender armas a organizaciones dedicadas al narcotráfico. Los oficiales habían comprado fusiles con el permiso especial que se les otorga para adquirirlos por integrar las filas casterenses. Luego de reportarlos como perdidos, los vendían. Juan Pablo Monsalve, periodista NTN 24 en Santiago, tiene información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde NTN 24? Pues ha generado muchísimo revuelo acá en territorio chileno esta información que fue revelada por el periódico de Clínica a través de un audio en el que se escucha al general Ricardo Martínez, comandante en jefe del ejército, hablar sobre esta situación, la venta de armamento por parte de algunos uniformados a grupos criminales y a grupos de narcotraficantes. Vamos a revisar el polémico audio. Oficiales y suboficiales que compran armas, la perdían y después la venden a grupos de narcos, de delincuentes.
Este hecho llevó a que de inmediato el general Ricardo Martínez, comandante en jefe del ejército en Chile, pues saliera precisamente a convocar a un punto de prensa para entregar una declaración al respecto. Poner a disposición del Ministerio Público durante el día de hoy los antecedentes relacionados con la denuncia realizada por el ejército a la justicia militar respecto a la venta de armas particulares efectuada por los 5 miembros de la institución denunciados. Por su parte, desde la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de Chile aseguran que ya se tenían algunos antecedentes sobre esta situación planteada por el general Martínez e insisten en que se ha avanzado de manera muy rápida en todos los temas a nivel judicial. Que hay gente que vende armas a delincuentes. Y hay dos tipos de problemas ahí. Cuando tú vendes armas fiscales, las sacas de tu cuartel y las vendes a delincuentes, y hay carabineros, y hay militares, y hay uniformados presos por eso, detenidos. Y dos, cuando tú compras un arma para tu uso particular, la das por extraviada y se la vendes a un delincuente. Igual de grave que lo anterior, y hay personas denunciadas por eso. El comandante en jefe no dijo nada que no esté denunciado y que esté siendo investigado. Algunos sectores políticos y sociales en Chile pues han pedido que de una u otra forma se esclarezca cuanto antes específicamente este hecho, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el general Martínez en el audio habla de varios casos, no específicamente de uno, sino que habla de oficiales y suboficiales que estarían involucrados en este hecho. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia en Nicaragua, donde el hostigamiento contra opositores y medios de comunicación sigue siendo el pan de cada día. Desde horas de la mañana de hoy, 4 patrullas repletas de antimotines sandinistas se encuentran apostados al frente de las instalaciones del canal 100% Noticias. Al ser cuestionado sobre su presencia en la zona, uno de los agentes antidisturbios respondió que lo hacen para protegerlos de cualquier cosa. Este no es el único reporte de asedio en el país. 2 integrantes de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y organizadores de la marcha convocada para este domingo aseguran que han sido acosados por miembros de la policía de Nicaragua. En esta parte del programa quiero saludar a Lucía Pineda, jefe de prensa de 100% Noticias. Lucía, bienvenida, buena tarde para ti. Buenas tardes a todos allá los colegas en Colombia, NTN 24. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, la situación actual, seguimos asediados, siguen los antimotines afuera del canal. Incluso minutos antes de esta emisión de Noticias de Ustedes, el comentarista Jaime Arellano, que hace un programa de opinión política en Nicaragua, fue retenido por la policía a unos 100 metros del canal. El comentarista venía a un programa que se llama Cuarto Poder en el canal. El programa tuvo incluso sus atrasos porque la policía lo retuvo. Simplemente le pidió sus documentos y lo mantuvo ahí durante unos 20 minutos. Organismos de derechos humanos, como diríamos en rescate, ¿verdad?, de nuestro compañero Jaime Arellano, y minutos después lo dejaron circular, lo dejaron pues en libertad. Simplemente, según la policía, es que realizan requisas, pero esta no es una requisa cualquiera, esta es una requisa tipo intimidación, pues, porque se trata de un comentarista político que ha sido bastante crítico con el gobierno de Daniel Ortega, y él tiene su programa acá en nuestro canal 100% Noticias. Esta mañana y en días anteriores él ha sido también asediado y perseguido por la policía sandinista, así que esto no es por casualidad. La zona acá del canal pues sigue rodeada por los antimotines. Todavía no nos explican cuál es el objetivo, pero ya vimos acciones ya más claras que detienen a Jaime Arellano, que viene hacia el canal con el objetivo claramente pues de intimidar y atemorizar, por lo que se informa, porque acá informamos nosotros pues la realidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ahora, Lucía, ellos alegan que están allí para protegerlos de cualquier cosa. ¿Necesitan ustedes ser protegidos de alguna
eventualidad, como señala la policía? Mira, el problema es que la Policía Nacional ahora, vos no te sentís seguro en este país. La policía sandinista responde pues a el régimen Ortega Murillo, ya no responde a la ciudadanía nicaragüense. Antes de los sucesos del estallido social del 18 de abril, uno se sentía seguro realmente con la policía cuando mirabas esos amplios despliegues. Pero ahora más bien causa temor entre la ciudadanía y hay un fuerte rechazo por parte de la población hacia esta institución por el baño de sangre que hubo acá en Nicaragua, que según organizaciones de derechos humanos, ANPDH, ya los contabilizan en 535 nicaragüenses muertos producto en el contexto de las protestas acá en el país. Así que no nos sentimos seguros. O sea, nosotros la lectura que le damos es intimidación. No es seguridad para el personal de 100% Noticias. Aquí han venido turbas sandinistas a agredir las instalaciones y la policía los ha visto y no ha hecho absolutamente nada. A nosotros nos han robado 3 cámaras de televisión en presencia de la policía y la policía no ha hecho nada. Y el robo lo han ejecutado turbas y paramilitares sandinistas en complicidad con la policía sandinista. Es por eso que no nos garantizan seguridad a nosotros los periodistas. Nosotros nos sentimos incluso hasta más seguros que no estén ahí enfrente de nuestras instalaciones. Por supuesto, si además han sido sometidos a todos esos robos delante de ellos y no han dicho absolutamente nada, o ¿le han preguntado a la policía cuando esto ocurre? Es decir, cuando ellos han estado allí impávidos, sin moverse frente a este acoso y a estos robos, ¿qué han dicho en ese momento, no? O sea, por ejemplo, en el primer robo que nos hicieron el 18 de abril, la policía no hizo absolutamente nada. En medio de la revuelta, ellos más bien dejaron que las turbas del Frente Sandinista agredieran tanto a manifestantes, que eran como 40, y el grupo de periodistas nacionales e internacionales que le daban cobertura. Luego, en otros sucesos, cuando paramilitares roban e intimidan a un equipo periodístico y les apuntan, los hicieron que se tiraran al suelo y los apuntaron con AKs en la cabeza a nuestros equipos. La policía incluso, según nos comentaba la periodista, sabía que íbamos en esa dirección y a 200 metros nos retuvo el grupo de paramilitares que actúan en complicidad con la policía sandinista, porque ya eso está reprobado. Hay suficientes evidencias y pruebas. Lo que llama Daniel Ortega policía voluntaria son paramilitares. Son paramilitares, ya que acompañan a la policía sandinista. Hombres vestidos de civil, a veces andan en motocicleta, con chalecos así tipo militar, ¿verdad? Algunos que se ponen ese tipo de vestimenta. Tuvieron algún tipo de preparación militar en su momento, ¿verdad? Por esa historia pues, de guerra que tuvo Nicaragua en la década de los 80. Pero esas son las características. El otro robo fue cuando golpearon en Diriamba las turbas y paramilitares a los obispos. Ahí también golpearon a periodistas y robaron equipos de 100% Noticias. Y ahí estaba la policía a 2 calles, incluso en los alrededores. Después hicieron, como decimos en buen nicaragüense, la mueca de que iban a sacar con seguridad a los obispos. Pero incluso en esa golpiza estuvo el nuncio apostólico, representante del Papa acá en Nicaragua. Es una situación pues ya que nos dice a nosotros, la policía no nos da seguridad a los nicaragüenses, a los periodistas. Por eso te decía, nos sentimos más seguros de que la policía no esté enfrente de nuestras instalaciones. Evidentemente. Lucía, Miguel Mora, el director, ¿está bien? Lo pregunto porque ha sido amenazado tantas veces. Uno nunca sabe cuándo se lo van a llevar o si es que se lo llevan o no. ¿Está bien? ¿A buen resguardo? Sí, nosotros trabajamos normal. Miguel está trabajando normal.
Las operaciones del canal están normales en ese sentido, ¿verdad? Estamos siempre pues al aire en todas nuestras plataformas, a pesar de los cientos de intentos que ha hecho el régimen para callarnos, no quieren desaparecer de tantos intentos que han hecho, pero bueno, Miguel, todo el equipo, pues estamos acá bien, pues yo siempre digo que es Dios, ¿verdad?, que nos mantiene bien, vivos y al aire acá en Nicaragua. Lucía, ¿cómo se prepara la marcha de este domingo? Pues la policía sandinista negó los permisos para la marcha del domingo. Este mediodía informaron de que no autorizaron esta ni van a autorizar futuras marchas que provengan de organizadores como la Unidad Azul y Blanco. En el comunicado ellos mencionan que la Unidad Azul y Blanco no tiene personería jurídica. Ese es uno de los argumentos. Otro es que hay 5 miembros de la Unidad Azul y Blanco que están siendo supuestamente pues investigados por supuestos actos vandálicos que llaman ellos o intentos de golpe de Estado, y entonces eso es el argumento que da la policía sandinista. Diferentes juristas obviamente pues desbaratan esa posición que tiene la policía. La CIDH se ha pronunciado que prácticamente ya con estos decretos de la policía estamos bajo un estado policíaco acá en Nicaragua sin ningún control jurídico ni judicial. Pues quiero darte las gracias, Lucía, por acompañarnos. Gracias por estar en NTN 24. Lucía Pineda, jefe de prensa de 100% Noticias. Atentos a lo que ocurra con nuestros colegas y este medio aliado de NTN 24. Buena tarde para ti. Buenas tardes, mucho gusto. Igualmente para nosotros tenerte. Son las 4:26 minutos, hora costa este. Antes del corte, quiero compartir con ustedes esta historia particular, insólita, por decirlo menos. Ocurre en Colombia, en el municipio Pajarito, en el departamento de Boyacá. Las autoridades decretaron toque de queda para niños y jóvenes menores de 17 años. Y aquí viene lo que sorprende. Lo hicieron por lo que el alcalde de la localidad ha denominado ataques de espíritus malignos invocados por WhatsApp. El mandatario local, Inocencio Pérez, prohibió el tránsito y movilización de niños y adolescentes entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana ante este tema que él denomina aberrante. Desde la pasada semana las autoridades registraron por comportamientos extraños, amenazas de tirarse de puentes, laceraciones, desmayos y cambio de voces de unos 14 menores que usan el popular sistema de mensajería. De todo hay. Aquí algo así usted no lo había escuchado hasta hoy. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Al volver, la tensión no cesa en la frontera entre los Estados Unidos y México. Los inmigrantes insisten en su intención de cruzar y el gobierno de Donald Trump sigue reforzando la seguridad. Ya venimos. Continuamos con La Tarde. Los migrantes centroamericanos, tan cerca y tan lejos del sueño americano. Un grupo de 200 personas integrantes de la caravana migrante pasa la noche frente al cruce fronterizo conocido como el Chaparral, que separa a Tijuana y a la ciudad de San Diego, como protesta a las demoras del gobierno de los Estados Unidos para recibir las solicitudes de asilo. Desesperados por la situación en Tijuana, dicen no se retirarán del lugar hasta que el presidente Donald Trump les abra la frontera o les otorgue refugio. Vamos al lugar de la noticia con Jorge Nieto, periodista de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Jorge, buena tarde. Hola, ¿qué tal, amigos de NTN 24? Los saludos desde el muro fronterizo, la frontera que divide México y Estados Unidos, que ha sido reforzado recientemente por elementos militares y agentes de aduanas y protección fronteriza en previsión de lo que ellos creen puede ser un intento de cruce masivo por cualquiera de los puntos de la frontera. Les comento en una actualización de datos que un grupo de migrantes ayer por la tarde decidieron caminar de forma repentina del campamento
donde se encontraban hacia la garita fronteriza del Chaparral, con la intención de generar más presión, poner más presión al gobierno de los Estados Unidos y que sus peticiones de asilo político sean escuchadas. Ellos pasaron ahí la noche, sin embargo, el día de hoy empezaron a retirarse del lugar, a ir a buscar otros albergues donde puedan pernoctar. Algunos estarán regresando al albergue original del que salieron en espera de que su solicitud de asilo político pueda ser procesada. Esta espera puede llevarse a veces entre 4 a 6 semanas, siempre y cuando ellos pasen a registrarse en un cuaderno que se tiene ex profeso para esto. Una medida desesperada. Los migrantes centroamericanos buscan la forma de cumplir el tan anhelado sueño americano. Hacinados y padeciendo el rechazo de los residentes de Tijuana, se organizaron para presionar a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Así, lucían las calles cercanas al paso fronterizo conocido como el Chaparral. De manera pacífica se manifestaron para exigir celeridad en los procesos de pedido de asilo. Sí, es una forma de decirle a Trump que agilice las cosas también. Muchos aquí ya estamos apuntados para el asilo, pero es muy detenidamente las cosas y tampoco podemos estar meses enteros ahí esperando que se muevan las autoridades y sufriendo, pues. Un plantón en la garita fue la forma de decir al presidente Donald Trump que, pese a su negativa, no se van a rendir en su plan de entrar a territorio estadounidense. Nosotros no vinimos a Tijuana a trabajar, vinimos aquí porque queremos pasar bien para Estados Unidos. Queremos pasar con bien, no queremos que nadie salga lastimado, por eso venimos en paz. Una protesta que alcanzó el clímax y el punto máximo de tensión cuando militares estadounidenses adelantaron un simulacro del operativo que pondrían en marcha si la caravana decide traspasar a la fuerza la frontera. Un hecho que colapsó la zona por más de una hora. Falta que fluya la información para que ellos lo vean como una opción, y es eso, una opción. Si quieren seguir para cruzar, lo van a poder hacer, pero tienen que apuntarse en la lista y pasar cuando sean llamados de acuerdo a lo que determina Estados Unidos de la cuota de personas diarias. Pese a ello, los miembros de la caravana migrante no ceden en su objetivo. Pasaron la noche frente a la garita y aseguran ahí se van a quedar. Y aquí vamos a estar, si no lo resuelve, pues aquí los vamos a quedar hasta que haya un diálogo con las personas de Estados Unidos. Si él no quiere, pues aquí vamos a estar. Pese a las peticiones de la Policía Federal de regresar a los albergues dispuestos en Tijuana, permanecen a espera de una respuesta sobre su situación migratoria. Esa que se prolongará hasta por 2 meses si Estados Unidos mantiene la política de recibir solo 100 solicitudes por día. El ambiente en el albergue, bueno, la gente continúa ahí, algunos talleres de pintura para los niños, algunas actividades. Ha llegado la UNICEF también a dar atención a la niñez, que ellos aseguran, bueno, son personas extremadamente vulnerables. Ese es el reporte hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, gracias por la información, gracias por este comentario. Por otra parte, se ha producido un nuevo llamado al Congreso de los Estados Unidos. Este viernes, vía Twitter, el presidente Donald Trump ha instado a los republicanos y a los demócratas a unirse para aprobar un paquete de seguridad que incluya fondos para la construcción del muro en la frontera con México. Los republicanos y demócratas deben unirse finalmente con un importante paquete de seguridad fronteriza que incluirá fondos para el muro. Después de 40 años de conversaciones, por fin ha llegado el momento de pasar a la acción. Arreglen la frontera de una vez por todas, ahora. Son las 4:38 minutos en Costa Este, y en esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia. Señor Valdivia, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buena tarde para usted. Y Dania, qué gusto saludarles como siempre y muchas gracias. Igualmente para nosotros. ¿Vuelve el muro a ponerse sobre la mesa? ¿Es una solución o sigue siendo una promesa de campaña no cumplida a la que el presidente Trump regresa cada cierto tiempo? A ver, Idania, esto claramente es una promesa de campaña que además obedeció a lo que hoy vuelve a obedecer, que es el uso electoral, el uso político de esta tragedia humanitaria en este caso, pero en general del tema de la migración, como pues una herramienta más de un discurso orientado a conseguir algo muy concreto, que es votos. Ayer lo veíamos, se produjo este cierre en la frontera de Tijuana por más de 10 minutos y el caos fue absoluto. ¿Esto es un preludio
de lo que puede ocurrir en caso de que la frontera se cierre? A ver, obviamente este tema del uso del cierre de la frontera otra vez es una herramienta que la Casa Blanca, que el presidente Trump está utilizando en un momento en el que la aprobación de los fondos para su plan fronterizo, que entre otras cosas incluye el muro, está en duda. Es decir, es una forma de presionar por todos los lados posibles para que sus objetivos y sus fines presupuestales se cumplan y a final de cuentas le ayuden a cumplir esas promesas de campaña, ¿no? El problema es que cerrar la frontera México-Estados Unidos implica algo que yo no sé si ellos tengan cuantificado o lo tengan claro, pero tú sabes que esta es una frontera por la que cruzan $1 millón de mercancías por minuto, Idania. No estoy diciendo algo descabellado. $1 millón de mercancías por minuto y 1 millón de personas documentadamente diario. 1 millón de personas diarias. Yo tenía, por ejemplo, que 40.000 vehículos, por lo menos en el paso de San Isidro, del lado del estado de California, pueden llegar a cruzar hasta 40.000 vehículos por día. Ese es en uno de los cruces. Que es el de San Isidro, que sin duda alguna es el más ocupado de toda la frontera. Pero la frontera México-Estados Unidos, que mide aproximadamente 3.000 kilómetros de largo, tiene más de 20 o 25 cruces formales, incluida una panga ahí por Roma, Texas, un ferry. La realidad es que el cruce, es decir, esa es la frontera más ocupada del mundo. En materia de mercancías y en materia humana. Eso es a lo que nos estaríamos enfrentando si por motivos, vuelvo a lo mismo, presupuestales, políticos, electorales, se decidiera tomar una medida de esta naturaleza, y se está utilizando claramente esta tragedia humanitaria de los centroamericanos, claro, pues como una herramienta. Ahora, Arnulfo, $1 millón en mercancías por minuto. Esto, digamos, es un intercambio comercial, porque es que a rato pareciera, cuando se amenaza con cerrar la frontera, que el perjudicado es México solamente. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Claro, a ver, es que ahí el tema es que muchas de estas mercancías y gran parte de estas personas son americanos, es decir, tanto las personas son estadounidenses que cruzan a México por distintos motivos, incluidos los laborales, incluidos los educativos y viceversa, pero también productos estadounidenses fabricados en México que llegan a los Estados Unidos y que obviamente en un cierre de la frontera equivaldría a un desabasto importante en una serie de productos que ciertamente surten los mercados estadounidenses. Ahora, ¿por qué enfocar siempre cuando se habla? Es decir, insisto en esto, pareciera que el perjudicado es solamente México, y esto que usted está diciendo es importante, el desabastecimiento de productos que van de México a los Estados Unidos. Es decir, esto es una pérdida en doble vía. Así es, Idania, y es precisamente lo absurdo de estas acciones y declaraciones. Es decir, el tema es que somos economías inevitablemente y países, porque además hay una sociedad fronteriza que se mueve muchísimo más allá y en otra frecuencia de las dos capitales. Una sociedad fronteriza que vive y convive todos los días. Pero además somos economías inevitablemente entrelazadas. Entonces, todas estas medidas, repito, con origen y con propósito político, pues no son otra cosa que, pues, diría yo, amenazas encaminadas y enfocadas a la emoción de la gente, a generar en la gente y a través de la presión del ciudadano común y corriente que no tiene esta información, sino que lo que tiene es la emoción de la declaración o de esta supuesta invasión de migrantes de la que está siendo supuestamente objeto de Estados Unidos, como la única fuente de información.
Ahora, ¿qué hacer, Arnulfo, por otra parte, con esta situación que se ha vuelto crítica, más aún cuando autoridades y habitantes de Tijuana rechazan ellos mismos la presencia de quienes forman parte de esta caravana de migrantes centroamericanos? A ver, Idalia, querida, es que estamos acudiendo al epítome, al ejemplo y a la muestra más clara de la irresponsabilidad política de un montón de todos los involucrados. A ver, esta caravana empieza en Honduras con un grupo político, unos diputados, que se les ocurre organizarla como una forma de generarle un problema al gobierno hondureño. El gobierno hondureño también permite que eso suceda porque piensa que puede atacarlos de regreso. Después de eso empiezan a caminar. Yo no dudo que haya muchísima gente en esa caravana que efectivamente tenga fines, peligro humanitario, económicos, pero en realidad el origen no es ese. El origen es una serie de personajes, y ahí están los videos, pagados para que empiecen esta caravana. El gobierno de los Estados Unidos, en una época electoral, irresponsablemente también, pues le conviene que esta caravana llegue a sus fronteras para poder hacer lo que hoy están haciendo, que es decir, vamos a militarizar, hay un peligro nacional. Y las ONGs, y hay que decirlo claramente, en el sur de México, dicen que estas personas tienen derecho de tránsito. Irresponsablemente. ¿Por qué? Porque para que haya un derecho de tránsito, Diana, tiene que haber, el tránsito es ir del punto A al punto B. Entre el punto A y el B hay un muro del que tú no tienes ningún control, como lo estamos viendo, entonces ya no es tránsito y ya no hay derecho de tránsito y no lo puedes controlar. Entonces, ¿dónde están los que reclaman el derecho de tránsito ahora que estas personas están varadas en Tijuana y que desafortunadamente caen en lo que yo en este mismo espacio dije hace unas semanas, en situaciones de absoluto desabasto de comida, de mendicidad, de falta de recursos y sin la posibilidad de cruzar. De todo esto quiero rescatar algo particular. Hay un manejo político detrás. Usted menciona a políticos hondureños, pero también se dice, por ejemplo, que estaría financiada por sectores de Chile, Bolivia, Venezuela. A ver, yo no tengo, digo, de lo que puedo, lo que hemos podido y que es público, se ven, pues obviamente, todas estas pruebas de cuando estas personas están siendo pagadas para subirse a los autobuses que finalmente las trasladaron. No tengo más pruebas que esas, puede ser, pero lo que sí puedo decir es que efectivamente ha sido un manejo político de todo el mundo, porque a todo el mundo, por una razón u otra, le convenía políticamente que esto pasara. Desafortunadamente, a los únicos que no les conviene es precisamente a los señores que llevan ahí 4.000 kilómetros caminando y a todas las poblaciones y a los ciudadanos de todas las poblaciones por donde ellos han ido pasando. Y aquí hay, Idania, vuelvo a lo mismo, dos puntos de vista importantes que hay que tener en cuenta. El humanitario, por supuesto, y los derechos humanos de las que estas personas pues tienen naturalmente. Claro. Y que hay que protegerlo. Y por el otro lado también los derechos humanos, los derechos jurídicos de todos los lugares por donde ellos van pasando. Claro, es decir, es un tema de desarrollo. Pero lo cierto es que están allí por una razón o por otra. Lo cierto es que, irresponsables o no, todos los involucrados tienen, por decirlo de alguna manera, este paquete en las manos, esta papa caliente. ¿Qué van a hacer ahora con esto? Yo creo que nunca pensaron qué van a hacer con ello. O sea, yo creo que nunca se imaginaron qué va a pasar. Ahora, esto coincidió con un momento también, diría yo, institucionalmente desafortunado en México, que fue literalmente el final. Al gobierno actual le queda una semana. El gobierno actual, pues obviamente no tenía, y lo digo pues porque así fue, incentivos para tratar el tema. Y el gobierno entrante todavía no puede hacer nada al respecto. Entonces también hubo en México también un momento de una especie de
lapso de transición institucional, en donde tampoco México tuvo la capacidad de respuesta. Hoy lo que México sí tiene, repito, es el problema en la frontera, el problema en Tijuana, el problema en toda la frontera norte, que repito, y hay que dejarlo muy claro porque esto sucede una y otra vez, Idania. En este caso explotó la bomba, en este caso la papa nos quemó las manos, pero hace unas semanas las ONGs en el sur de la frontera de México decían que todos estos señores tenían derecho de tránsito. Ahí es donde está el derecho de tránsito. Claro. No hay tránsito. Ahora, la pregunta es, ¿algo va a cambiar a partir del 1 de diciembre cuando asuma el presidente López Obrador? Eso no lo sé, no, es decir, la política migratoria del nuevo gobierno no ha sido delineada. A mí me anima saber que al frente del Instituto Nacional de Migración, donde sí ha sido anunciado ya el titular, habrá una persona profundamente conocedora del tema, que es Tonatiuh Guillén, exrector del Colegio de la Frontera Norte, que es un gran conocedor del tema migratorio y que ciertamente, además, pues tiene pues, una orientación de política pública, que es lo que en el tema migratorio por años se ha requerido y desafortunadamente no siempre hemos tenido. Pues quiero agradecer a Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia. Gracias, Arnulfo, por estar con nosotros. Buena tarde. Gracias, Idania, querida. Un abrazo a todos. Igualmente, igualmente. Son las 4:51 minutos, hora costa este, en los Estados Unidos y también en Colombia. Continuamos con más información. Un difícil y emotivo regreso. Después que las llamas fueran controladas y las rutas reabiertas, algunos habitantes de la localidad de Paradise, en el norte de California, comenzaron a retornar para encontrar los restos de sus viviendas y pertenencias entre las cenizas. Los poderosos incendios que devastaron el norte del estado dejan al menos 83 muertos y más de 500 desaparecidos. Los habitantes de Paradise, entre lágrimas, afirman que será muy complicado volver a empezar de cero y que posiblemente tendrán que mudarse a otro lugar. Es triste y ahora no logro convencerme de que esto realmente sucedió. Se siente tan irreal, pero al mismo tiempo es muy real. Mis sentimientos son muy emocionales en este momento. Solo la devastación de toda la comunidad y la devastación de todos perdiendo todo. La otra cara de la moneda de este cambio climático, cuyos efectos cada vez parecieran ser más severos. Un invierno adelantado. En el noroeste del país, de los Estados Unidos, se vive el puente del Día de Acción de Gracias. Más frío, escuchen bien, del último siglo. En ciudades como Nueva York, Boston, Washington, se registran temperaturas inusualmente gélidas para esta época del año. Sin embargo, hay quienes desafían el clima y salen a comprar. En la capital de la Unión Americana, Carolina Valladares, tiene el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington, donde sigue este día muy gélido aquí en la capital de los Estados Unidos, pero no solamente aquí, también en toda la costa este del país, puesto que se están batiendo temperaturas récord para estas fechas. Hay que decir que se han registrado menos 9 grados en Maine, menos 7 en New York, también Filadelfia, y aquí menos 3 esta mañana. Esto es muy poco usual. ¿Cómo de poco usual? Pues hay que remontarse hasta 1901 para que, por ejemplo, en Nueva York o Filadelfia y también en Boston hubiera temperaturas tan bajas. Aquí en Washington hasta 1996. La temperatura récord registrada por estas fechas es de 1873, así que hace mucho frío. Aún así, pues es Black Friday en los Estados Unidos, un día conocido por esos grandes descuentos en todas las tiendas y en el que la gente, pues a pesar de que haga frío, muchos de ellos han osado desafiar estas temperaturas para conseguir esos chollos, esas gangas de este viernes. He salido del hotel, porque yo soy de España, y he hecho el esfuerzo de salir para comprarme una Nintendo Switch por el Black Friday que hay aquí, que dicen que hay unas ofertas increíbles. Entonces habrá que verlo, habrá que hacer el esfuerzo de salir de aquí. Bueno, y aquí estoy, que parece que voy al Polo Norte. Sí, hoy sí es mucho frío, definitivamente. Ahorita vengo de comprar estas cosas, no guantes, para sentirme un poco abrigado. Porque está heladísimo hoy, entonces hay que prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces
Si no quieres estar enfermo, hay que cubrirte. Ahorita se está pegando mucho el frío y mucha gente se están enfermando de la gripe y la tos, todo eso, y la fiebre incluso. Llevo 3 capas y la bufanda y el gorro para que no me sienta tanto helado con este frío. Hoy hace un frío espantoso aquí, nunca en Sevilla tenemos este frío. Yo soy de Sevilla y la verdad que jamás hemos experimentado algo así. Pero recuerdo haber tenido frío, bueno, en enero, ¿no? En enero aquí es horrible, a veces hemos tenido como menos 14 grados centígrados, o sea, increíble. Mira, esto he comprado mitad de precio casi. Ya, gracias. ¿Por qué? ¿Está bien? Algunos, como vemos, han conseguido esas gangas del Viernes Negro en los Estados Unidos. Otros prefirieron no desafiar este frío y quedarse en casa. Seguro que están en sus sofás con la calefacción muy elevada, pero hay que tener en cuenta y alerta también que Naciones Unidas alertó hace unos días de que este 2017 se ha batido ese récord de emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, efecto que contribuye a la vez al cambio climático, así que tener eso también muy presente. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Qué frío en la costa este, ¿no? Este invierno adelantado. Pausa en la tarde. Al regreso, Nicolás Maduro cumple hoy 56 años. Hemos consultado a los ciudadanos en las calles de Caracas qué le regalarían los venezolanos a Maduro. Jairo Libreros nos acompaña en la próxima parte del programa y hacemos un repaso de lo que es noticia en este momento. Ya regreso. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en esta parte del programa. Nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido en esta tarde de viernes. La invitación muy oportuna. Bueno, realmente vamos a intentar hacer un ejercicio que hace rato no hacemos y que de vez en cuando lo hacemos, depende de la dinámica informativa. Cuando ella lo permite, logramos coordinar. Vamos a repasar las noticias más importantes de la semana y yo quiero comenzar con una declaración, Jairo, del vicepresidente electo de Brasil, Hamilton Mourão. Él dijo en una entrevista publicada hoy por el diario Folha de Sao Paulo que el gobierno de Nicolás Maduro caerá por sí solo. El político, quien fue agregado militar en la embajada brasileña de Caracas desde el 2002 al 2004, o sea, que conoce el terreno, descartó una intervención militar porque no forma parte de la tradición diplomática de Brasil. Pero dice que de continuar las cosas como van, esto va a implosionar y va a caer por su propio peso. Existe una corrupción muy grande en las Fuerzas Armadas venezolanas. Perdieron la mano en relación a la misión que tienen en el país. El gobierno de Maduro caerá por sí solo. Esa es la realidad. Es cierto que intervenir no forma parte de la diplomacia del Brasil, pero la pregunta es, dada la circunstancia de crisis en la región por el fenómeno migratorio, ¿esto es creíble? Yo no creo que es creíble y peor aún. El escenario más catastrófico de todos los escenarios de futuro que se han estudiado frente a lo que puede ser la evolución, la caída o la crisis final de la administración de Maduro es precisamente una implosión. Hay que tener en cuenta que muy seguramente algunas personas en América Latina o a nivel internacional pueden llegar a afirmar que es el mejor destino que se puede esperar para Venezuela, que no exista una intervención militar, que se suspendan las presiones internacionales, que le den un poco de respiro, pero que tarde o temprano va a caer, pero este es el peor escenario. Yo creo que para muchas personas no se puede descartar, y mucho menos en América Latina, algún tipo de intervención. Creo que hay conversaciones sobre este particular. Yo no creo que sea el camino a corto plazo, pero pensar que el mejor camino o que la solución final es una implosión es condenar a una generación más de venezolanos al exilio, a la muerte, y de manera particular eso se traduciría en casi 10 a 15 años más de recuperación económica. Hoy las cifras más cautas, más precisas o por lo menos más prudentes de los expertos internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otro tipo de organizaciones no gubernamentales dicen que tan pronto llegue la democracia, fácilmente se pueden tomar entre 15 y 20 años. Esperar una implosión es hablar de casi 30 años. Ahora,
Me llama la atención lo que señala el vicepresidente en relación a una posible guerra civil de continuar la situación de crisis. Lo mismo me decía María Corina Machado esta semana, cuando, sin mencionar el término guerra civil, hablaba de la desesperación que comienza a instalarse dentro del pueblo venezolano por hambre y por otro tipo de necesidades. Es decir, hay una circunstancia dada para esa implosión de la que comienza a hablarse? No, Idania, yo creo que ni un enfrentamiento interno, llámelo guerra civil o conflicto armado interno, ni mucho menos una situación más complicada en donde las capacidades ya menguadas de abastecimiento de recursos vitales y de garantizar la gestión de las políticas públicas pueda tener una situación mucho más fuerte. Es más, en cierta medida yo creo que para Maduro es deseable un escenario de guerra o de enfrentamiento armado, especialmente si es de carácter internacional. No es gratuito que en los últimos 10 meses el señor Maduro lleva hablando de armar a los sectores más diversos de la sociedad. Llegó incluso a afirmar que los estudiantes deben tener la capacidad no solamente de tener en sus manos libros para garantizar su educación y el crecimiento de la patria, sino particularmente para tener ahí igualmente mientras estudian un fusil. Eso le daría a él mucha aire, mucha capacidad, no de gestión, sino de mantenerse mucho más en el poder. Y algo que es muy importante y que quizás no se ha tenido en cuenta, si bien el sector militar se ha mantenido leal gracias a los ojos libres para que adelanten actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y otro tipo de actividades transnacionales tachadas como ilícitas por la comunidad internacional, hay que tener en cuenta que eso le permitiría renovar el establecimiento militar, comprar nuevas conciencias y mantenerse durante muchos años más. Aquí el tema es uno solo, hay que garantizar la vida y la integridad y el sueño compartido de una nación que se llama Venezuela, y no se va a lograr con una implosión ni con las manos quietas a nivel internacional y mucho menos dejando que Maduro haga lo que quiere. Aquí se requiere una actitud mucho más fuerte. Si Brasil ya envió ese mensaje es que lo analizó y muy seguramente recoge algún tipo de declaraciones, pero la variable de hipótesis militar, como lo dice el establecimiento castrense, no se ha perdido. En relación a Venezuela, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió a la situación de este país y a la violación de las libertades fundamentales. Envió una carta a los jóvenes a los padres de jóvenes que murieron en las protestas de 2017. Sus hijos y familiares, dice la carta, se encontraban ejerciendo sus derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica con el fin de buscar un mejor futuro para Venezuela. Pero lo que quiero recalcar de esta comunicación que envía Michelle Bachelet es que dice: quiero comunicarles que el Consejo de Derechos Humanos, mediante su resolución 39.1 del 26 de septiembre del 2018, estableció un mandato a mi oficina y debo elaborar un informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que debe presentarse en el Consejo en su 41 periodo de sesiones, que será entre junio y julio del 2019. Hemos visto en las últimas semanas varias manifestaciones que llegan a la puerta de la ONU en Caracas y piden la presencia de Michelle Bachelet. Jairo, ¿tú crees que este informe implique que Michelle Bachelet vaya a Venezuela? ¿Le abrirá Maduro las puertas a Bachelet para que vaya a constatar la situación de derechos humanos en Venezuela? No creo. Muy seguramente ella va a designar, Idania, una comisión de alto perfil de expertos en diferentes temáticas, pero todos con algún bagaje y experiencia particular en recogida de información sobre la vigencia de los derechos humanos en el terreno, especialmente en situaciones críticas. Yo no creo que Bachelet vaya a hacer eso. Es más, hasta hace muy pocos meses hay que tener en cuenta que la hoy día alta funcionaria de derechos humanos de Naciones Unidas era jefe de Estado en Chile y tenía una posición bastante distante, bastante pasiva, por decirlo menos, frente a las atrocidades que se vivían por cuenta del uso excesivo de la fuerza, la persecución y la falta de garantías para tener en cuenta a la población civil. Yo no la veo ella viajando. Muy seguramente entrará en contacto como le corresponde, tratará de establecer algunos canales de comunicación, pero ella en el terreno no. Primero, no es su función. Segundo, para eso están las comisiones. Y tercero, no creo que tenga el talante de
entrar a confrontar un régimen en América Latina que en cierta medida ella ha manejado a la distancia y con poco interés. ¿Será para ella, como algunos comentaristas señalan, una prueba de fuego este informe sobre la violación de derechos humanos en Venezuela? Puede ser una prueba de fuego que comprometa su legado como presidenta, su legado como alta dignataria en Naciones Unidas. No es la primera vez que ocupa un cargo destacado y que tenga relevancia internacional, sino que puede complicar lo que resta de su mandato. Un mandato que inicialmente puede ser de 2 años y en 6 meses tienen que entregar el primer informe. Yo creo que los retos que trae son muy importantes. Va a generar, cualquiera que sea el resultado final, muchas complicaciones, pero creo que de la importancia, de la sustancia que presenten las recomendaciones de esta comisión de expertos, que solamente se conocerán esos datos con el visto bueno de ella, pues se está jugando su presente y su futuro. Por cierto, y antes de pasar a otro tema, Nicolás Maduro cumple hoy 56 años. A través de redes sociales, funcionarios del gobierno le han expresado sus felicitaciones. En las calles, los ciudadanos le reclaman que no tiene nada que celebrar cuando el pueblo está atravesando la más grave crisis de su historia. Sin comida, sin seguridad, sin medicamentos. Aunque hay quienes aún siguen apoyando su proyecto político, aunque no tengan nada que comer. Escuchemos. El pueblo de Venezuela tiene un deseo que yo no voy a repetir. Yo respeto la vida. Pedirle, no creo que haya mucho que pedirle porque él nunca da lo que tú le pides. Pero acuérdate que la situación del país es crítica, gravísima. Y es más grave no por la gravedad misma, sino porque todavía hay quienes aplauden. Que siga cumpliendo años y que celebre todo lo que quiera, porque nosotros los pobres estamos pasando trabajo, mucho trabajo. ¿Cree que es justo que el presidente celebre mientras la gente o su pueblo pasa trabajo? No es justo. No es justo que esté pasando trabajo. Uno está pasando trabajo mientras que está celebrando. Yo exigirle a ese señor nada, sino que aprenda que dé, ya que él está gastando real en lo que no debe de gastar y debe de ayudar más bien al pueblo de lo que le quitó. ¿Cree que es justo que él celebre mientras el pueblo pasa hambre? No es justo, para nada. Bueno, al presidente en primer lugar le deseo un feliz cumpleaños. Presidente, siga para adelante que nosotros estamos con usted. Y si aquí hay que comer piedras, comemos sopa de piedra. Si aquí hay que cruzar el desierto con un vaso de agua, lo cruzamos. Y siga para adelante que nosotros estamos con usted. Está gordísimo y todos los que lo acompañan parecen unos toros, mientras uno pasa necesidades y hambre. Ahorita está todo caro y no se consigue. ¿Qué exigencia le hace usted como ciudadana o qué le desea en su cumpleaños al presidente? Bueno, yo le deseo que la siga pasando bien, porque a mí no me gusta desearle mal a nadie, pero que también se ocupe del pueblo. ¿Qué le regalaría, Jairo Libreros, a Nicolás Maduro en su cumpleaños? Yo le regalaría un tiquete solamente de ida hacia La Haya. Hablemos de Colombia, pasamos a otro tema. El presidente Iván Duque cumplió 100 días en el poder. Diferentes firmas encuestadoras se dieron a la tarea de medir la popularidad tras poco más de 3 meses de llegada al poder. Los resultados no fueron alentadores. Luego de haber contado con el apoyo de 54% de los colombianos para llegar a la presidencia, los estudios de opinión ubican ahora su favorabilidad entre 25 y 38%. Según el Centro Nacional de Consultoría, la imagen positiva del mandatario colombiano es de 38%, mientras que la imagen negativa se ubica en 58%. ¿A qué atribuye Jairo Libreros esta caída a tan solo 100 días de gobierno, Jairo? Y Dani, yo creo que diferentes analistas en el caso colombiano han identificado los puntos más sensibles. Creo que el más importante es la falta de manejo del paro y de manera especial de la protesta liderada por los estudiantes para garantizar mejores condiciones de acceso a la educación, una cobertura mucho más sólida y una calidad de excelencia en materia de formación para quienes optan por la universidad pública o tienen la única posibilidad de llegar a adelantar sus estudios en la universidad pública. Ese tema ha sido muy mal manejado, no han sido atendidos los estudiantes, la protesta cada día tiene características mucho más fuertes, tienen contra la pared al gobierno.
Todo indica que la marcha de la próxima semana, el miércoles 28, va a alcanzar unas cotas que no conocemos muy bien en Colombia. Colombia no es un país de muchas protestas, pero en el transcurso de estos primeros 100 días, la protesta social ha alcanzado un brillo muy importante. Y al lado de esta protesta, que es quizás lo que más se puede ver y sentir, está el tema del mal manejo de la reforma tributaria, que en términos constitucionales también se puede llamar una ley de financiamiento porque busca tapar un abultado déficit fiscal. El tema de gravar la canasta familiar creo que terminó por agotar importantes sectores que hasta hace 2 meses, 3, 4 meses aproximadamente, le dieron un apoyo muy importante al presidente Duque. Ahí están las 2 líneas de trabajo que más desgastan, pero hay una en la mitad, Idania, que no podemos dejar por fuera. Lamentablemente para esta administración, y creo que va a ser uno de los tropiezos más fuertes, no existe una línea o una idea de gobierno claramente identificada. Si tú no tienes un escenario de futuro para llegar, para luchar por él en términos gubernamentales, este tipo de situaciones se pueden agravar y para peor dolor, los alfiles que designó como ministros creo que no han logrado entrar en una dinámica importante que permita jalonar los proyectos de gobierno y quizás decirlo de una manera más sensible, que logren sintonizarse con la sociedad. Hay 3 o 4 ministros que creo que difícilmente van a llegar al 2019 en el cargo que ostentan en estos momentos. Quiero referirme a lo de el hundimiento de la extensión del IVA a la canasta familiar. Pero quiero que veamos esta nota y regresamos con Jairo Libreros porque hay tela que cortar aquí. Veamos. Mientras unos expertos lamentan la decisión de excluir el IVA a la canasta familiar, claramente muestra que perdimos el debate con el corazón de la gente por tratar de llegarle a la razón. Otros consideran que sí se terminará gravando algunos productos que no tenían IVA. Es una forma de decir que la canasta básica familiar sí va a tener algunos productos gravados con IVA. Probablemente no todos, pero sí habrá unos productos que es lo que están discutiendo en estos momentos. Los congresistas aseguran que buscan otras alternativas con el gobierno para conseguir los 14 billones de pesos faltantes. Recuerden que vamos a tratar los bienes y servicios que no forman parte de la canasta familiar, por decirles servicios fúnebres, el café pergamino, los vinos, los bienes y servicios agropecuarios. No vamos a gravar con IVA la canasta básica, ese ya es un acuerdo, ese ya es un avance. Otros proponen completar los recursos necesarios con más deuda. Yo sigo con la esperanza de que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le permita al gobierno un mayor margen de endeudamiento. El gobierno y los ponentes del proyecto de ley de financiamiento siguen reunidos para analizar a qué le pueden echar mano para tratar de reemplazar lo que ya no se va a obtener por concepto del IVA a la canasta familiar. Bueno, bien por la sociedad colombiana que se siente ahogada en impuestos, ¿no? Hay quien señala que el presidente no socializó con el país la importancia de quizás gravar. A lo mejor había que bajar la tasa, a lo mejor había que negociar, pero que no lo explicó lo suficiente. Ahora, la otra cara de la moneda, ¿cómo cubrirá el gobierno este déficit fiscal que es una realidad y que alcanza la cifra 14 billones de pesos? Eso está allí. Eso no se va a superar de un día para otro. Es más, quizás una salida importante es aumentar la capacidad de recorte de ciertos programas que generan una carga tributaria muy importante y en materia de gasto público quizás se pueda mejorar, no solamente racionalizando algunos ítems que componen los programas, sino especialmente dándole prioridad a otros asuntos. 14 billones, de todas maneras, es una cifra muy abultada. Este no es un tema nuevo que enfrente Colombia o cualquier otro país. Bien lo decía uno de los senadores que aparecía en sus declaraciones en la nota que estamos analizando. Muy seguramente va a ser necesario flexibilizar la regla fiscal. La regla fiscal es un elemento que garantiza estabilidad, es un elemento de la ortodoxia económica que ha demostrado ser muy importante al momento de tomar decisiones sobre gasto público, pero también existen teorías keynesianas y demás que han resultado importantes, que quizás aumentando la deuda y generando mayor tipo de actividades desde el Estado se permite una dinámica económica que por otro lado permita mejorar el recaudo, pero para eso se requieren años. Por eso, Idania, a mí no me extrañaría que el gobierno nacional retirara por completo la propuesta, no solamente la posibilidad de gravar productos diferentes a la canasta familiar y presentaran una nueva propuesta en donde se tenga en cuenta que algunos productos y algunos servicios aún vinculados con la canasta básica deberían ser gravados. Y le voy a decir por qué. Para muchos sectores está claro que
la venta de ciertos productos y la prestación de ciertos servicios es un procedimiento muy hábil para recaudar más dinero. Le garantizaría durante el primer semestre del próximo año entre 3.5 y 4 billones. Y eso yo creo que puede darle un aire y una luz al gobierno que tiene unos compromisos muy grandes. Pero si no, ¿hay tiempo? Es la pregunta. Yo creo que hay tiempo. El problema es presentar un buen proyecto. En estos momentos el proceso no ha avanzado. Ahora, es por eso que la revista The Economist, tan importante en el ámbito económico, ha señalado el nuevo presidente de Colombia muestra poco sentido de dirección después de hacer un balance de estos primeros 100 días y del gabinete. Es duro esto. Es muy duro porque el contenido es descalificador y envía un mensaje mucho más preocupante a los mercados internacionales, a los inversores, a los acreedores y a muchas otras personas, que todavía no existe un capitán que esté en capacidad de sortear en un momento crítico el timonel para llevar el barco a un buen puerto, y eso va a traer muchos problemas. Ahora bien, algunos sectores dicen que el presidente Duque tiene que ser mucho más claro y preciso. Recorto aquí, recorto allá y seguimos adelante. El tema es que tocaría recortar el proceso de paz. Ah, caramba. Hay una pregunta con la que quiero terminar el tema de Colombia, pero no la quiero dejar por fuera. Porque si algo he leído o algo he escuchado, tiene que ver con el manejo político. Es decir, no se puede hacer política sin políticos. Se pueden tener tecnócratas, pero los políticos siempre son necesarios. Esto quizás le ha faltado a los ministros o a los cargos que ha nombrado el presidente. Yo creo que la apuesta de él es muy importante en el sentido de no llevar políticos de profesión a los principales cargos, en tal sentido que el trabajo sea eminentemente técnico y que la formulación de las políticas públicas y su implementación sea un poco más ortodoxo. De esta manera se procura ¿qué cosas? Evitar la mermelada, que la mermelada simple y llanamente es una palabra que busca hablar de la compra de conciencias de políticos, de sectores gremiales y de muchos otros sectores que se verían gratamente complacidos por prebendas, figuración, puestos, contratos y demás. Pero yo creo que este tipo de cambios no se pueden hacer de una manera tan tajante. Yo hubiera preferido que el presidente Duque hiciera un proceso de cambio un poco más lento, subir a algunos políticos que tuvieran la capacidad no solamente de ser interlocutores con el Congreso, sino de saber llevar de la mejor manera posible las ideas del gobierno y lentamente ir sacando y tener un balance entre políticos y técnicos. ¿Cómo se recorta el posconflicto? Hay unos compromisos. Me quedo haciendo ruido por eso. Hay unos compromisos muy importantes, unas inversiones relacionadas con la recuperación del desarrollo rural, inversiones relacionadas con la prestación de mucha asistencia técnica, entregar oportunidades, vincular a personas a instituciones públicas de educación, generar mayores actividades, la financiación del partido político de las FARC, el sostenimiento de la justicia especial para la paz. Los rubros son muy importantes. Y ahí existe, yo creo que la tentación, especialmente para el sector más radical del centro democrático, de hacer algún tipo de recortes en ese plano. Otros recortes pueden girar en torno de los programas de asistencia, lo cual sería, los programas sociales, lo cual sería un desastre, porque después de estudiar muy bien la experiencia de Brasil, la experiencia de Chile y la mexicana, todas son muy iguales. Aquí en Colombia se habla de Familias en Acción, pero es el mismo programa de oportunidades o Bolsa Brasil. Yo creo que sería cerrarle las puertas a la capacidad de salir de muchas personas de los estados de pobreza a situaciones diferentes y con una particularidad. Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo. Recortar social sería un desastre. El tema de la educación yo creo que se pudo manejar, pero como el tema no se ha solucionado, lo veo imposible. Si existe la tentación de algún recorte, va a girar en torno de alguno de los rubros relacionados con el proceso de paz. El mensaje sería muy fuerte. Lo único que uno puede ver es que fácil el presidente Duque no la tiene. No la tiene, es un compromiso muy grande, pero ellos en campaña y las consignas fueron exitosas, se sentían ganadores, capaces y de manera particular lo suficientemente fuerte y vigorosos para transformar a Colombia y llevarlo a un país moderno, pero para hacerlo se requiere plata. Por eso, Idania, vuelvo al punto que me mencionabas anteriormente, yo no descarto que retiren toda la propuesta de ley de financiamiento y la presenten y graben, así sea por los lados, algún sector de la canasta familiar.
Revisemos otros temas. La cumbre del G20 ya comienza a hacer noticia. La cita será en Buenos Aires, está prevista para el 30 de noviembre y el día 1 de diciembre. 20 países acuden al encuentro, entre ellos, por supuesto, las potencias mundiales como Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Rusia, Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, solo por mencionar algunos. ¿Importancia del encuentro? Es muy importante, Idania, porque es la vitrina de desarrollo y de crecimiento económico más importante. Para Argentina, lamentablemente, llega en un momento de transición muy difícil, en donde los compromisos macroeconómicos son superiores a la capacidad productiva que tiene el gobierno de Macri. Amplió sus acercamientos con el Fondo Monetario Internacional para establecer la capacidad de unos créditos que le permita solventar los problemas de caja, de balanza de pagos y de cuenta corriente que los lleva a una situación muy crítica, pero también es una oportunidad muy grande para todos los países, particularmente para los empresarios de América Latina y Argentina, porque este tipo de encuentros permite entender cómo vamos, buscar muchos más apoyos internacionales y en cierta medida regresa a Argentina las visitas internacionales de países que están interesados en garantizar la democracia liberal, el respeto a la libre iniciativa, a la libertad de mercado, y yo creo que Macri, que ya entra en un periodo de definición para determinar si se va a postular o no a la reelección en Argentina, tome una decisión. Bueno, bueno para Argentina, según tu análisis, y evidentemente es así, pero hay quienes se quejan igualmente, ¿no? Porque sí, al final pareciera que todo queda en papel y no logra concretarse nunca el resultado de las conversaciones o lo que queda ahí en el papel. Claro que sí, pero hace parte de quizás las complicaciones más grandes que tienen todas estas cumbres tan importantes en donde los intereses de diferentes sectores entran en choque o no logran los consensos mínimos necesarios, pero hace parte de estas discusiones. Desde la caída de la bipolaridad, especialmente por cuenta de lo que ocurrió el siglo pasado, hoy estamos en un mundo multipolar donde difícilmente una sola potencia está capacidad de marcar en su beneficio o en beneficio colectivo los derroteros a seguir en temas económicos. Por eso no me extraña que este tipo de situaciones constantemente hagan parte del acervo de críticas a estas cumbres, pero el G20 tiene vida, es capaz y le sirve esta visita a la administración Macri. El tema principal, y rápidamente pasamos por aquí, es estabilizar la economía global. Sí. Pero ¿cómo hacerlo cuando el presidente Trump ha instaurado esta guerra de aranceles con China y nadie sabe nunca con qué va a salir al día siguiente? No, así es muy imposible, Daniel. Algo demostrado las experiencias posteriores a las guerras mundiales. Necesitábamos una institucionalidad internacional que garantizara no solamente el flujo de dinero en situaciones críticas, sino la creación de políticas e instituciones que permitieran un mejor manejo de la economía. El gran problema es que cuando tú descalificas las instituciones, sean estas nacionales o internacionales, estás alterando las reglas de juego. Y una economía sin reglas de juego claras, sin confianza y de manera particular, sin la certeza del cumplimiento de las obligaciones, puede entrar en una recesión internacional y los tambores de la guerra inmediatamente resonarían. Jairo, pasamos a México. Es tema y ha sido tema desde hace varios días todo lo de la caravana de migrantes que ha llegado a la frontera. El presidente Trump ha hecho un llamado al Congreso para intentar fondos nuevamente, para levantar el muro. En Tijuana, las propias autoridades y también los ciudadanos en Tijuana están rechazando la presencia de estos migrantes. Se entrevistaba a Arnulfo Valdivia Machuca hace un rato, que fue embajador de México en Colombia, y él decía, bueno, aquí hay irresponsabilidad de todos los actores, desde el principio el manejo político que se dio en Honduras, las ONG, el gobierno de México, el de Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión en relación a todo esto? Yo creo que el presidente Trump en algún momento, hasta hace 2 semanas, trató de sacar réditos políticos, manejando un discurso muy fuerte, descalificando el contenido, la marcha y los propósitos finales de esta caravana de migrantes que salió el 7 de octubre de San Pedro de Sula, en Honduras. Pero yo creo que esta situación es muy alarmante, porque no me cabe la más mínima duda que si Trump da la orden de hacer uso de la fuerza, que no solamente es sinónimo de disparar, tiene otras consecuencias,
podemos ser testigos y estar a puertas de ver un desastre humanitario de consecuencias insospechadas. Porque una cosa es tener un mandatario que hable duro, un bravucón, y otra cosa muy diferente, alguien que dé la orden de atentar contra personas que aún de manera ilegal quieran cruzar la frontera. La comunidad internacional no reaccionaría muy bien y eso generaría un aislamiento muy fuerte de Estados Unidos y las consecuencias serían muy graves para todo el continente. Finalmente quiero referirme a Manuel López Obrador. El 1 de diciembre asume el nuevo presidente de México. Hace unos días se produjo una situación a la que quiero referirme y tiene que ver con el anuncio por parte de sectores del propio futuro gobierno de que se iba a obligar a los bancos a bajar la tasa de beneficio en relación al cobro de servicios a los clientes. Esto produjo reacciones en el sector bancario y una caída en la bolsa. El propio Manuel López Obrador tuvo que salir a decir que esto no era así, que en 3 años nada se iba a modificar. El BBVA, que tiene su operación más grande en México y que es uno de los bancos más fuertes, puso a la venta su torre. Una torre importante en la que invirtió 650 millones de euros. Y uno se pregunta, ¿esto es desconfianza? Uno se pregunta, ¿puede ocurrir o podemos llegar a ver en México lo que hemos visto, por ejemplo, en países como Venezuela, que comenzó con una regulación y terminó con una expropiación? ¿Qué cree Jairo Libreros en relación a este nuevo gobierno que se instaura a partir del 1 de diciembre? Dos cosas, Idania. La primera, yo creo que Andrés López Obrador ha entrado en unos juegos que no ha sabido calcular muy bien. Está hablándole a la tribuna todavía, sigue hablando como candidato y no como presidente. El problema consiste en lo siguiente, él es el presidente elegido a pocos días de posesionarse, pero cualquier declaración que no tenga claras sus consecuencias tiene un efecto devastador en el tema económico y en el tema social. Pero también hay una realidad, Idania. El país que tiene las tasas más altas de intermediación es México. Los bancos donde mayor dinero reciben son los bancos que operan en México. El 51% de las ganancias globales del banco que tú mencionabas vienen de México. No sería raro que este tema vuelva a trabajarse y lentamente, vía regulación financiera, los precios iban a bajar. Yo creo que es inconcebible que en México las tasas se conviertan, desde el punto de vista bancario, en un mecanismo para impedir el cierre de la brecha social. Eso solamente pasa en México. El siguiente país, irónicamente, es Colombia. Y en Colombia todavía hay problemas relacionados con el manejo de las tasas. A mí tampoco me parece que el mejor mecanismo sea una declaración, pero para eso está la banca central y otro tipo de herramientas que permiten ajustar este tipo de situaciones. Una cosa es la libre iniciativa, la libertad de mercado, y otra cosa es dejar que los bancos hagan lo que quieran. Eso pasa en América Latina, en México y en Colombia, no más. Tú lo has dicho, hay digamos, organismos y hay formas, hay negociaciones para hacerlo. Y hay negociaciones, claro que sí, hay formas. Ese es un tema que no se puede discutir públicamente. Te voy a poner un ejemplo, Idania, donde llega a haber una corrida financiera fuerte en México, más temprano que tarde, al propio gobierno le toca meterse la mano en el bolsillo y salvar al sector financiero. Mayoritariamente, en una proporción superior al 90%, está conformada por bancos. Pero si eso pasa en Colombia o en Argentina, es la misma situación. Este no es un tema para la tribuna, este no es un tema para hablar públicamente. Para eso hay negociaciones y se buscan mecanismos o acuerdos especiales que lentamente permitan mejorar esa capacidad. Por eso dicen siempre que tener un banco es un buen negocio. Claro que sí. Y en México, el mejor negocio del mundo. Jairo, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado aquí todo este tiempo y haber repasado, como solemos hacerlo de vez en cuando, el panorama informativo. De analistas y periodistas a banqueros, ese sería un buen camino. Claro, lo que nos falta es capital para poder comprar el banco. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más información. Viernes de cine, vamos a hablar de los estrenos de esta semana, vamos a hablar de lo que viene, de lo que está en cartelera, de lo que usted puede disfrutar. Quédese con nosotros, aún queda más en la tarde, ya venimos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Instagram, la de NTN24, @NTN24, @NTN24VE también y @Idania Chirinos, mi cuenta personal. Buen fin de semana para todos. El lunes aquí para analizar, debatir, compartir la agenda informativa del día. Buenas tardes.